Venimos aprendiendo sobre distintos conceptos relacionados con la electrónica, ya aprendimos lo que es voltaje, ya aprendimos lo que es amperaje, más adelante vamos a aprender sobre los componentes, cómo medirlos y cómo falla cada uno de ellos, pero antes de pasar a eso, quiero que aprendamos una diferencia muy simple, muy introductoria de este mundo de la electricidad, que es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. No se alarmen porque es algo muy simple y seguro que ya lo habían escuchado y probablemente les aclare mucho el panorama sobre distintas cosas. Para hablar de corriente alterna y de corriente continua, vamos a graficarlo o a dividir nuestro dibujo en dos grandes áreas. Por un lado corriente alterna y por otro lado corriente continua. Para que entiendan, la corriente alterna es aquella corriente que circula por nuestras casas, fábricas, las ciudades. Todo lo que va por una pared se dice que es corriente alterna, mientras que todo lo que utiliza la electrónica, esto se supone que es un celular, utiliza corriente continua. Con electrónica me refiero a un celular, una cámara de fotos, hasta nuestra misma y propia soldadora o la cámara de mi microscopio utilizan corriente continua. ¿Qué es lo que ocurre? Y podrán decirme cómo es que una soldadora o un osciloscopio o una cámara por ahí utiliza corriente continua si yo lo estoy conectando a la pared. Y nos acabas de decir, Ger, de que todo lo que viene por la pared utiliza corriente alterna. Lo que ocurre es que adentro de estos equipos hay transformadores que efectivamente transforman la corriente alterna en corriente continua. Y ahora quiero explicarte un poquito las diferencias y que entiendas por qué en todo lo relacionado con electrónica, con un celular, con una cámara de fotos, con un iPad, los elementos o equipos que son portátiles, ¿por qué utilizamos corriente continua? Para entender bien esta diferencia entre corriente alterna y continua, yo les voy a hacer un gráfico que tiene en el eje de las Y el voltaje y en el eje de las X va a tener el tiempo. Con rojo yo les voy a dibujar lo relacionado con corriente alterna y en color azul vamos a dibujar lo relacionado con corriente continua. La corriente alterna, como indica su nombre, va a alternar, pero ¿alternar entre qué? Va a alternar entre positivo y negativo. En realidad lo que ocurre con la corriente alterna es que no es para nada constante. Es una corriente que va a ir de 0 al valor máximo positivo y de ese valor máximo positivo de nuevo a 0 y de vuelta al valor mínimo negativo. Va a variar entre positivo y negativo. Mientras que la corriente continua se va a mantener constante a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es la gran característica que diferencia a la corriente alterna de la corriente continua? Y para que podamos darle un cierre a este tema, es que la corriente continua puede ser almacenada en baterías, mientras que la corriente alterna no se puede almacenar en baterías, pero tiene una característica muy distinta a la corriente continua, y es que se puede transportar por grandes distancias sin grandes pérdidas de energía, lo cual me permite realizar la transferencia desde una central eléctrica hasta una casa y que la central eléctrica se pueda encontrar lejos de la casa y en el proceso no perder tanta energía. Luego, esta corriente alterna, a través de transformadores, se va a ir transformando en corriente continua para que nosotros la podamos almacenar en las baterías de nuestros celulares, las baterías de nuestros coches y además ser utilizada en algunos circuitos como puede ser de algún equipo electrónico de los que usamos tal vez a diario en nuestras casas. Por lo tanto, creo que ya tenemos un panorama un poco más amplio de lo que es la corriente alterna y la corriente continua. Obviamente estos dos conceptos son mucho más profundos y mucho más complejos de los que yo les acabo de describir, pero mi objetivo es hacerles un panorama bastante amplio de cuáles son las diferencias y que entiendan por qué utilizamos corriente continua y además que entiendan de que cada vez que vamos a hacer una medición vamos a trabajar con nuestro multímetro en corriente continua, porque los equipos que nosotros vamos a estar midiendo trabajan con corriente continua.